Muy buenas noches a todos. Es un gusto para el Ateneo Español de México tener la presencia de ustedes esta noche en la presentación del libro Fango, de Lorenzo Garza Gaona. Gracias, Lorenzo, por la oportunidad que nos das de tenerte aquí esta noche. También quiero agradecer a la UNED y su director Vicente Pérez por las facilidades prestadas para este evento y toda esta jornada que ha sido compuesta por el homenaje al maestro Ramón Reveles, la exposición Mirada Taurina, un coloquio sobre la tauromaquia en México y hoy con broche de oro, pues la presentación de Fango de Lorenzo Garza Gaona. Me permito presentar a Manuel Ortiz Paredes. Manuel es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha desempeñado en distintas dependencias y áreas principalmente del ámbito cultural, en el Fondo de Cultura Económica, en Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, subdirección de teatro para niñas, niños y jóvenes de la Coordinación Nacional de Teatro, Museo Exteresa Arte Actual del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y actualmente pues, en el Ateneo Español de México. También estuvo del 2011 al 2014 en el Departamento de Comunicación Social del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Bienvenido, Manuel, y muchas gracias por tu participación. Gracias. Y por supuesto, a Lorenzo Garza Gaona. Lorenzo nació en la Ciudad de México, escritor, poeta, matador de toros y licenciado en Derecho. Como matador de toros, Lorenzo debutó en público en plazas portátiles de Murcia, en España. Debutó con picadores el 20 de septiembre del año 2009 en Mula, con novillos de Jiménez Pascual, cortando una oreja y dos orejas, alternando con Iván Pérez y con Chirríos. La tarde del 12 de septiembre abre la puerta grande de la monumental Plaza de Toros México, al desorejar un novillo de Jorge María. Tomó la alternativa el 29 de abril del año 2012 en Pachuca, estado de Hidalgo, con toros de Jaral de Peñas, de manos de Fabián Barba y como testigo Arturo Macías, con el toro de la alternativa de nombre Tempestad. Lorenzo Garza Gaona es hijo del matador Lorenzo Garza, así como nieto de Lorenzo Garza y bisnieto de Rodolfo Gaona, ¿no? Pues vaya tradición taurina, algo más taurino ahora en México, y dos de los más grandes toreros de todos los tiempos y de todas las latitudes. Como escritor, publicó su primera novela, El sueño de un manatí, en el año 2015, que cuenta ya con 2 ediciones y ha sido presentada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en más de 25 ciudades de la República. En el 2016, el Instituto Nacional de Bellas Artes, sección de Enseñanzas Artísticas, le otorga un reconocimiento por su labor y contribución al enriquecimiento y fomento cultural del país. En el 2017, Lorenzo colabora con la publicación mensual del Fondo de Cultura Económica, La Gaceta, con el cuento titulado Papelera de Reciclaje. Y hace menos de una semana, el 2 de diciembre, también presentó Lorenzo este libro, Fango, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco. Con Fango, pues Lorenzo parte plaza como poeta con su poemario. Si alguien cubre la dimensión de la definición de poiesis, pues es Lorenzo. La creación de Lorenzo que tenemos en la mente con la muleta o ahora en nuestras manos con su libro es la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no ser a ser, es decir, la poiesis, la poesía. Fango es un viaje que iniciamos en algo tan mexicano pero tan humano y universal como un 2 de noviembre, diría Octavio Paz, y confirma Matos Moctezuma en Muerte a filo de obsidiana: dime cómo mueres y te diré quién eres. En este camino, Fango va agitando el lenguaje, llevándonos a la ausencia, al dolor, al soy, pasando por supuesto con esa relación de quienes han tenido el mal de Montera, Castoreño, Barrete, Ticornio, Quipí, con Toro y yo, para terminar un café amargo y cicatrices en el alma. Un libro con el amor griego, como ágape, filia, eros o estorgé. ¿Quién mejor que Lorenzo para llevarnos a un viaje de amor y poiesis como un poeta y un torero? Muchas gracias, Lorenzo, por estar. Y me permito dar la palabra a Manuel Ortiz. Gracias, Alejandro, muchísimas gracias, Lorenzo. Bueno, pues también doy el agradecimiento a nombre del Ateneo, pues por haber considerado este espacio para la presentación de tu poemario. Ya lo mencionaba ahorita Alejandro, y aquí yo quisiera hacer un poquito más una especie de plática, de conversación, sobre todo porque hablar de poesía pues es un poquito complicado, en el sentido de decir
cuál es buena, cuál es mala, y finalmente la literatura. Y algo que puedo decir del trabajo de Lorenzo, te lo digo aquí enfrente, me gustó mucho, porque es una situación fresca, nueva, utiliza un lenguaje muy claro, es muy directo también, y aunque al principio parecían los primeros poemas que presentas, es como aparentemente muy clásico, o sea, esta estructura de rimas, empieza a ver ya, digo, ya lo podrán consultar, pues obviamente ahora que vean la obra, estos poemas. ¿En qué sentido? Aparentemente, y me lo preguntaron, ¿no? Alguien que también ya leyó el libro me dice, oye, ¿es poesía o es prosa? Y le digo, realmente es poesía, y es cuando uno se acerca y dice, ¿cuál es la poesía? ¿En qué sentido? Mucha gente ve ya el clásico verso, dodecasílabo y demás, no, aquí no necesariamente tiene que haber una rima, ya son versos más extensos y podría parecer hasta un cuento, y eso es lo que me empezó a gustar de tus poemas, o sea, empiezas así muy concreto, muy estructurado, y empiezas a mencionar otros, digo, nada más por mencionar a algunos, no quisiera, o más bien quisiera dejarte a ti el placer de leer los que también gustes, pero hay uno sobre todo que se llama Zancudos. Entonces, dentro de esos nombres es de, caray, ¿y de qué estamos hablando? ¿Y qué tienen que ver los zancudos con el amor? Entonces, es algo muy interesante. Y lo que quisiera preguntarte, bueno, quizás es como la gran pregunta básica, sobre todo porque no ubico, y soy sincero, ¿por qué fango? Es decir, hablamos del amor y del desamor, o sea, de las expectativas. Hay varias situaciones, y hay 2 o 3 poemas también ahí que me llamaron mucho la atención, pero ¿por qué fango? Sobre todo cuando, además, no hay un poema que se llame fango en el cuerpo del texto, en los poemas. Exacto. Bueno, pues, primero que nada, buenas noches a todos, un honor estar aquí con ustedes, un gusto estar en este escenario del Ateneo, un lugar con tanta historia y con un acervo cultural envidiable, ¿no? La verdad que una de esas bibliotecas que estaría para venirse a pegar una buena encerrona y tener tiempo para leer y hacer una buena consulta histórica, porque la verdad que es maravilloso, ¿no? Ahora que he tenido oportunidad de darle pues una vista así a los libros, pues como amante de la literatura, de la escritura, me encantaría algún día tener esa oportunidad, ¿no? De adentrarme un poco en alguno de esos libros, que la verdad que qué maravilla, ¿no? En principio de cuentas. Luego, pues muchísimas gracias, ¿no? A ambos por sus deferencias, por sus palabras. Fango justamente es la intención y el momento del libro. Fango, pues me tocó vivir los momentos más duros de mi vida, momentos intensos, pues esos que te mueven todo en el cuerpo, en el alma, en el corazón, la mente, que está revolucionado y no tiene más que escribir, ¿no? He platicado en varias ocasiones que a mí lo que me gusta tanto de la literatura es que tiene esa magia que tiene el toreo. El toreo, en una tarde de toros, tú puedes ver a un torero pegar un muletazo, un buen trincherazo, una media verónica, y te vas soñando con ese momento, se te queda grabado en la memoria. Y con la escritura es lo mismo. En el momento que puedes leer un poema, y ya ni siquiera digamos un poema, una frase que se te quede en el alma, esa frase es la que ya para al menos el escritor valió el libro. Saber que lo que tú estabas sintiendo o expresando tocó el alma de otra persona, y eso pues es lo más valioso, ¿no? En este caso personal, pues hice caso al consejo que dejó por ahí escrito el gran León Tolstoy, ¿no? Que no había que escribir, sino que cada vez que mojes la pluma en el tintero, un jirón de tu alma se te vaya en ello. Entonces, con Fango sí puedo decir que eso era lo que me sucedía, ¿no? Cada vez que escribía un poema, lo escribía por necesidad, por esa necesidad de expresión que tenemos los artistas, y al final, pues creo que queda patente, ¿no? en la obra que te puede transmitir. Al final de cuentas, siempre he tenido la concepción, pues el arte es algo efímero, ¿no? Te puede gustar, no te puede gustar, ¿no? Eso es cuestión, pues, de cada persona, ¿no?
pero la cosa es que no te deje indiferente. Entonces, mientras una obra no te deje indiferente, pues eso, pues yo creo que ya es un gran avance, ¿no? Y justamente esa fue la circunstancia del nombre. Ok, Lorenzo. Y bueno, mira, algo que también finalmente algunos pues lo conocen como Matador, es su faceta dentro de la Fiesta Brava. No sé qué tantos lo conozcan también pues como un destacado abogado. Y entonces aquí mi pregunta es esta, o sea, ¿qué te incitó, qué te motivó y te motiva? Porque finalmente no creo que sea lo último que hagas en cuanto a escritura, es decir, primero incursionaste en la novela, digamos que aquí van dos preguntas, ¿no? Es decir, ¿por qué ahora la poesía o por qué te llama la atención la poesía? Y ¿en qué parte de tu vida llega lo que acabas de mencionar, esta necesidad de comunicarte así? Es decir, esta parte del ser humano más completo, ¿no? Es decir, no solo nos ubican como, claro, el abogado, o solo el licenciado, sino, a ver, estamos en la parte de la Fiesta Brava, estamos en la parte de las leyes, que también es un poco aparentemente más rígido, porque también tiene su parte interesante de cómo combinarla, es decir, porque no se trata nada más, es que la ley dice esto y demás, y ya se debe de acatar así, sino finalmente es la interpretación. Y dentro de esta interpretación, si lo llevas al plano, porque sobre todo hay un poema que también les recomiendo, es uno de los que más me gustó, precisamente, que se llama Comodato. O sea, desde el momento en que lo leí, este título justo, es una palabra bastante legal. Y volvemos a esta situación de cómo algo aparentemente rígido o aparentemente de otro ámbito puede terminar en un poema de amor o desamor, ¿no? Bueno, creo que ya van aquí varios temas. Entonces vamos por orden. Primero, la inspiración. ¿Qué piensas de esta parte de la versatilidad como una persona, o sea, tu beta? Y bueno, ya entramos después a la parte de cómo combinas la situación legal y la poesía y el amor. Claro. Bueno, en la primera de las partes, yo creo que la poesía es la raíz de la escritura. Y ya de ahí emana todo lo demás, ¿no? A mí me pasó como lector que lo primero que comenzaba a leer, curiosamente, era poesía. Yo desde muy pequeño soy muy romántico, ¿no? O sea, me ha gustado lo antiguo. O sea, yo era un niño con 8 años y escuchaba a José José, a Vicente Fernández, ¿no? A Rafael, a Rocío Jurado, artistas que para un niño de esa edad tal vez pues no tendría ese significado, pero a mí pues, me movía, sentía algo, ¿no? Y me gustaba lo que me transmitía. Y en cuestión de poesía, pues fue justamente eso, ¿no? El sentir lo que te dejaba, el mensaje, pues fue algo que me movió. Y fueron los primeros versos que escribí en poesía, nada más que obviamente cuando pues todavía no tienes esa madurez, esa idea de vida, pues yo escribía ciertos poemas, pero lo hacía para mí como una liberación, pero pues ya sabes, te daba pena que te fueran a leer, que te estás expresando, ¿no? El escritor abre el corazón realmente y los llegué a romper. Ahora me arrepiento, digo, quién sabe, tal vez alguno de ellos era bueno, ¿no? Tal vez no. Me da curiosidad saber. Perdón que te rompa un poco, pero me acabas de dar, ¿qué te ha dado más miedo? ¿Justo que leyeran esos poemas o salir a la plaza y enfrentarte al toro? Bueno, todo tiene un temor, pero desde luego el miedo que genera salir a un ruedo es algo peculiar, ¿no? Porque hay diferencia, ¿no? En el miedo. El miedo va a ser compañero de cualquier torero, dígase desde el más novel hasta el más experimentado. O sea, la figura más grande del toreo, yo creo que mientras más pasa el tiempo y más importante se puede volver el torero, tal vez siente mayor miedo, porque es mayor su responsabilidad, ¿no? El saber el hecho de que te vas a jugar la vida, que tienes que entregar el máximo de ti, pues eso representa algo, ¿no? Pero está esta cosa del miedo, pero que también te gusta, que no es un pavor, que ya si es algo que tú no controlas, amigo mío, no es el camino, ¿no? Pero el miedo es un compañero de los toreros y siempre está ahí. Y en cuestión de la escritura, era un miedo un poquito diferente también, ¿no? Era esa, pues un poco más vergüenza, por decirlo de esta manera, ¿no? Porque pues tal vez no sabes, estás en una edad con una inmadurez que no tienes un control sobre tus emociones. Creo que hay una serie de factores que influyen, ¿no? Aunque también ya más adelante, cuando pues ya me aventuré y de manera profesional dije voy a ser escritor y voy a
una vez que terminé, que escribí mi manuscrito del sueño de un maletilla y que se publicó, estaba yo con un temor, porque también dije, donde no le gusta a la gente que me juzguen y que sea un fracaso. Y obviamente siempre ese temor al fracaso va a existir, ¿no? Gracias a Dios las cosas se dieron muy bien y el libro ha tenido muy buen éxito, ¿no? Pero pues creo que también es como en el ruedo, una vez que ya echas la pata para adelante ya no te puedes rajar. Ok, ¿y por qué poesía? Que era lo que te preguntaba. Es decir, empezaste en esta situación de escribir, me refiero, ¿por qué primero empezaste como en la prosa o en la novela y ahora has decidido pues incursionar en la poesía, ¿no? Es decir, ¿hay algún otro género también que te llame la atención o serían estos dos? Sí, yo como lector también soy sumamente apasionado de la novela y el transmitir historias, el contarlo de alguna manera con esa magia que te da la literatura, pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Poder crear una historia, pues era algo que necesitaba sacarlo, ¿no? Y además fue pues igual en duros momentos, ¿no? Que había tenido la fractura de la clavícula, que no podía torear, entonces de repente pues quería hablar de toros de otra manera y lo empecé a hacer en el papel, ¿no? Y la verdad que la novela, pues yo creo que es de las cosas que más te puede apasionar y atrapar. La poesía tiene una lectura diferente, ¿no? Es muy difícil que alguien agarre un libro de poesía y lo lea de principio a fin. Normalmente pues vas leyendo algún poema, o sea, te lo vas ahí campechaneando, ¿no? Por decirlo de esta manera. Y es otro de los géneros que me gusta mucho, al igual que el cuento. También tengo planeado en algún momento publicar un libro de cuentos. Pero concretamente el dar el paso de novela a poesía fue porque, como lo dije, pues la poesía fue mi amor primero, ¿no? En el tema de la escritura, de la literatura, y aún a sabiendas de las complicaciones que tienen, porque pues tristemente es el género menos consumido en México, pero a final de cuentas lo hice pues por esa satisfacción personal, ¿no? Y apostando también pues la buena inercia que tenía con la novela El sueño de un maletilla. Dije, yo creo que ya tengo cierto sector de lectores que tal vez van a consumir mi obra, ¿no? Y ya también juzgarán si les gusta el poeta igual que el novelista, ¿no? Que también puede ser que no, que hay escritores que son fantásticos escribiendo novela y como poetas puede que no te guste, ¿no? O viceversa. Entonces, pues yo quise incursionar totalmente en la poesía porque sí necesitaba esa expresión, porque además me encanta declamar, porque me encanta poder transmitir, emocionar, ese tipo de cosas, y la novela y la poesía se presta también mucho para ello. Y bueno, hay una dedicatoria, la dedicatoria del libro, que creo que sí solo es un poema. Esta frase que dice: a los amores que entregan todo sin medida ni reserva. Y creo que es finalmente lo que lleva. Justo yo te quisiera preguntar, o sea, porque además, como les digo, el libro es de amor y desamor. Yo creo que más allá de una persona o de algunas personas, ¿qué otros amores tienes tú? Es decir, sí, estamos hablando, justo lo mencionabas, de la fiesta brava, de la poesía, de algunas personas en peculiar, pero yo creo que hay más amores que precisamente están en estos poemas. ¿Qué amores son los que, pues sí, un poco para invitar justo al público a que se acerquen a ver los poemas, que digan, ok, a ver, ¿dónde está esta alusión que mencionó por ahí? Claro, no, pues desde luego, pues otro de los grandes amores de mi vida, ¿no? Y que yo creo que ha sido el que más me ha marcado, el que más feliz me ha hecho, el que más me ha lastimado, el que me lo ha dado todo y me lo ha quitado todo, que es el toro bravo, ¿no? Es lo más hermoso que existe para cualquier torero, y desde luego en algún punto, en alguna plática, yo comentaba que el escribir, muchas veces la poesía tiene otra magia, ¿no? Que según el que lo está leyendo puede identificarlo a su situación personal en el momento, ¿no? Decir, bueno, yo acabo de terminar con mi novia y siento este dolor, y esta poesía es justo lo que estoy sintiendo, ¿no? Pero tal vez esas palabras son las que se sienten con un tema con el toro bravo, ¿no? Y esa es la referencia, porque alguna vez me decían, oye, ¿tu poesía es de toros? Y le digo, no es de toros. Tal vez algún aspecto de la fiesta brava me inspiró. Hay una poesía taurina nada más, muy muy breve, porque pues desde luego tenía, ¿no? que dejar ahí un capotacito en este libro,
una pincelada de la tauromaquia, que pues es la parte esencial de mi vida, pero pues sí hay inspiración distinta, ¿no? La vida misma en general tiene todo aquí, y creo que lo irán encontrando y descubriendo. Fíjate que los que conocimos la situación que tú viviste en la Plaza México, y que a muchos nos indignó lo que vivió Lorenzo, y más con aquel partido de tenis y todo eso que pasó, cuando leí Zancudos, alguien muy querido que me acuerdo que fue el doctor Uribe, que te apoyó con una venoclisis, me acuerdo, me imaginé al leer este poema Zancudos al doctor Uribe con la venoclisis, y todo lo que rodea este poema lo vi como lo que tú viviste en ese momento y todo lo que pasó aquella vez con todo ese problema que se presentó en la Plaza México. Entonces, pues a lo mejor los que nos vamos acercando a tu obra, y los que te conocemos en la faceta de matador de toros, vamos a estar encontrando otros significados, y a lo mejor otras de las anécdotas, otras de las vivencias que tú tuviste, y que no necesariamente la vamos a identificar como un poema de amor, sino a lo mejor como algo de lo que tú viviste como matador de toros. Para mí, Zancudos, cuando leí ese poema, era la imagen que tú estabas, cuando tú estabas esa semana, esos días, esas semanas en la Plaza México, y que bueno, pues alguien maravilloso como el doctor Uribe te estaba poniendo esa venoclisis. Para mí fue como el Zancudo, pues, si se pudiera decir así, ¿no? Pero que en este caso te estaba apoyando, ¿no? Claro, pues mira, justamente, ¿no? Qué bonito es esa circunstancia, ¿no? Que te digo que tiene la interpretación, ¿no? De cada poesía, y son pues circunstancias bellas, intentando pues justamente en otra parte, ¿no? De lo que se hablaba del tema de decir, pues las vivencias duras, ¿no? Te dejan siempre una cosa que expresar, algo que decir, algo que poder pues transmitir a la gente, y eso pues siempre te llena mucho el alma, ¿no? La verdad que es bonito poderlo expresar de alguna u otra manera, y además pues con esta mágica situación que nos da la literatura de poder transformar dar un mensaje con otras palabras, ¿no? Y entonces cada quien puede captar las señales de diferente manera, y eso pues es lo que me encanta de la poesía también, ¿no? Y en algo que comentabas del estilo, pues he intentado sí apostar un poco por el verso libre, ¿no? Por salirme un poco del molde, ¿no? de la poesía, y también pues un poco palabras sencillas en el aspecto de que se entiendan, ¿no? Y no irme tan rebuscado en situaciones, sino que sea más el corazón el que hable. En ese sentido, Lorenzo, ¿cuál, digo, ya se acercarán, ya lo revisarán, pero puedes mencionar cuál es el que más, si no trabajo, te costó? O sea, porque obviamente hay un proceso, hay una disciplina, y eso también me gustaría que o sea, si es así, lo expresaras, porque finalmente, un poco platicando contigo en otras ocasiones, ¿no? Que hablas finalmente del trabajo que lleva como torero, finalmente, un ejercicio también mental, lo es también con leyes, es decir, una dedicación. El escribir también es sentar y revisar y decir, a ver, mejor esta palabra que esta otra, esta intención, le agrego este artículo, se lo quito, lo dejo. Finalmente, en esta parte de un trabajo, ¿cuál consideras, o cuáles, digo, también no es que sea uno, pero con los que quizás dices, me costó más trabajo, porque siempre termina eso, pero dices, al final es de los que más me gustan o los que me siento satisfecho? Insisto, aquí es un poquito para invitarlos, ¿no? a que se acerquen, a generarles este interés, esta curiosidad de a ver, vamos a buscar estos poemas que nos están mencionando. Fíjate que yo tengo una situación, a veces cuando escribo, puedo pasar una hora y no paso de 2 renglones, porque la idea la estoy maquinando y le estoy dando vueltas y no la logro plasmar. Entonces, como no la logro plasmar, pues no avanzo, ¿no? O sea, hay compañeros que dicen, yo escribo, después ya voy editando y tal, ¿no? A mí eso no puedo, me cuesta mucho trabajo. O sea, yo necesito tener algo muy claro, y hay veces que las ideas fluyen en el momento que menos te lo imaginas, y en una sentada se da un poema, ¿no? O se da un capítulo de una novela, y es esa cosa maravillosa, ¿no? Por supuesto todo,
cuando lo que yo escribo y lo voy teniendo, pues lo voy dejando y demás, y después ya vienen las horas que ya se podría decir que son de trabajo, ¿no? Que son justamente esas de edición, que te pones a revisar, a corregir, a mejorar palabras, y que de repente dices, mira, aquí estoy repetitivo, y ya cambias, ¿no? Y le vas arreglando y dando pues ese estilo también de literatura, porque a veces que te agarra en un momento y tienes que escribir muy rápido, ¿no? Y lo que sea, porque las ideas a veces son más rápidas de lo que puede ser la pluma, ¿no? O tus manos escribiendo en la computadora, y esas cosas pues sí cuestan trabajo a veces, pero es lo bonito, ¿no? Que justamente creo que intento escribir por expresión, por gusto, por esa pasión, y no por la necesidad, es que ya tengo que avanzar. Entonces creo que eso me ha ayudado un poquito también a no perder tanto tiempo en las correcciones o en la papelera de reciclaje, ¿no? Mencionaba de mi cuento con el Fondo de Cultura Económica llamado Papelera de Reciclaje, porque justamente cuando empecé a escribir ese cuento que dices, para el Fondo de Cultura Económica, o sea, qué responsabilidad escribir en la Gaceta, donde tamaños personajes a nivel internacional han participado, y yo, incipiente escritor, tengo esta oportunidad y tengo que escribir un cuento sumamente contundente, ¿no? Y dije, tal vez necesito ahora salirme de la zona de confort que son los toros, y tengo que escribir un cuento que sea diferente. Y comencé a escribir, y de repente dije, no, este no. Y lo volví a leer y dije, no, muy malo, pum, y lo borré, y papelera de reciclaje, ¿no? Y escribí otro así, dije, no, pum, y fueron como 3 cuentos que directo, así en nada, mandé a la papelera. No quise ni siquiera decir, tal vez más adelante los corrí. Dije, no, malo, fuera. Y entonces cuando se dio justamente Papelera de Reciclaje, me llegó la idea por inspiración justamente de 2 escritores que admiro muchísimo, que son Ernest Hemingway y Charles Bukowski. Y entonces me imaginé ese momento, dije, ¿qué pasaría si me los encontrara en una cantina a los 2 y me tomara una copa con ellos, ¿no? Y me visualicé, y de ahí me llegó la idea. Y entonces cuando ya lo escribí, nunca le puse título, lo terminé de escribir y tal, y ya, y dije, bueno, pues ya lo voy a ir corrigiendo, y empecé a hacer ese trabajo ya literario. Y cuando terminé dije, no tiene nombre, ¿cómo le puedo poner, no? Y dije, bueno, pues es la papelera de reciclaje, ¿no? Que tanto a veces nos puede causar conflicto a los escritores, porque también no es fácil decir esto es malo, ¿no? Y borrarlo, algo que tú escribiste, pues es complicado, ¿no? Tener esa autocrítica. Entonces ese fue el motivo de ese cuento justamente. Y este cuento, se puede consultar por internet, no sé, porque creo que las gacetas las publican en el sitio del fondo, o no sabía, o sea, es decir, ¿podríamos acceder a él de alguna manera? Fíjate que fue en una edición de marzo de 2015, me parece, y antes se descargaban electrónicas las ediciones de la Gaceta. No sé si aún se pueda, pero yo creo que todavía debe de caber esa oportunidad, ¿no? Yo, por supuesto, guardé algunos ejemplares, ¿no? Porque pues, fue mi primera publicación así importante, y de vender un cuento y todo, y pues imagínate, ¿no? Lo que representó como escritor. Muy bien, Lorenzo. Pues algo que me gustaría, y creo que también a nuestro público, es que pues nos declamaras algunos de los poemas. O sea, yo creo que es pues parte importante. Entonces creo que es exacto, parte de las presentaciones, pues sobre todo, mira, porque uno puede llegar a acercarse. Algo que tiene la poesía también nos pasó hace, me parece, una semana y media. También hubo otra presentación de un poemario, lo estábamos viendo, y yo los leía de cierta forma, o sea, en la mente, y la autora que se encontraba aquí empezó a declamarlos de una manera que dije, ah, caray, o sea, cambia es un total sentido. No es lo mismo finalmente leerlo como lo lee uno, a finalmente también como lo declamas. Es decir, el poema adquiere una vida, es un poema distinto al que puede leer cada quien. Y aquí lo que me gustaría es que precisamente con tu declamación, pues entender cuál es tu sentir, tu visión de estos poemas. No sé, claro. 2, 3 que quieras. Sí, ¿no? Compartirnos, por favor. Con mucho gusto. Vamos a ver. Aquí hay uno que es muy, muy breve para comenzar a abrirnos de capa. Se llama Estás a tiempo.
y dice: la vida no ha terminado, aún puedes volver, no tienes que hablar, un beso, un abrazo, no se necesita decir nada, nuestros ojos se perdonan en cuanto se miran. Imagínalo, mis manos en tu cara como tantas veces, las caricias más enamoradas. No se necesita mucho, solo que vuelvas. Todavía estás a tiempo, siempre te espero, corazón. No preguntes nada, aquí está tu hogar, solo basta que vuelvas. Este es un poema muy breve, pero creo que a veces no simplemente a los amores, ¿no? A amores en el sentido pasional de pareja, sino a amores familiares también puede pasar, ¿no? Que te equivocas y te alejas de ciertas personas que quieres y pues a veces no basta, o sea, no se necesita nada más que un abrazo, ¿no? Hay gente que no le necesitas dar explicación ninguna porque siempre sabes que va a haber un corazón dispuesto a perdonar o a reencontrarse, ¿no? Y yo creo que esas cosas son mágicas. Este libro, este poema que se llama Sin ti, fue uno de los primeros que escribí para este libro de Fango, de los que más me movió el alma en algún momento también estas letras. La verdad que esa es una de las cosas que también como escritor a veces no es fácil leerte en ocasiones, ¿no? lo que escribes, y a veces no es fácil también expresarte. Y preguntaba, ¿no? De los que me llegó a costar trabajo. Me costó trabajo en el aspecto de dejarlo ir, de dejarlo llegar al papel, más allá que otra cosa, ¿no? Sin ti. Me dueles en cada suspiro, porque es el aire que abandona mi cuerpo, cansado de esperarte. Me asustas por cada palabra que ya no me dices, porque no sé a dónde van a parar tus infinitas historias, esas que ya no repican en mis oídos. Extraño las peleas, que si bien eran odiosas, ahora son añoranzas de una tormenta que terminó. Me desgarra el corazón sentirte lejos, lejos de mí, de nosotros, de lo que éramos. Llevo en la piel las heridas de tu olvido, que son más grandes que las cornadas de un torero. Tengo, si es que aún me queda algo, un tremendo penar por no ser capaz de pedirte que vuelvas, por preferir seguir con mi medalla de oro al orgullo que subirme al tren de los que aman y perdonan para llegar a la estación de la felicidad. Necesito de ti, como un preso necesita la esperanza, como el condenado a muerte necesita el perdón. Si pudiera medir el amor que nos dimos, tendría una cuenta más grande que la de un despechado en una cantina, porque hablar de tu amor es imposible. Se me corta la voz, se me va la respiración, se me agrieta el alma. No encuentro el camino a casa, pues es mi único hogar, y sin tus brazos voy vagando por las calles del sufrimiento, perdido en la agobiante necesidad de ti. Solo por hoy quiero recordarte, sosteniendo tu cabello, jugando con tu coquetería, esa que me mataba de amor. Quiero recordar los viajes que no hicimos y llevarte en mi mente a cada uno de ellos para ver explotar tu sonrisa. En una utópica situación donde pudiera dominar el tiempo
Lo llevaría a la hora que te alejé de mí con mi indiferencia. Remendaría cada error y te invitaría a seguir amándome como antes, porque ese amor alimentaba el sol de luz, tocaba la música del alma, daba vida con su intensidad. Tal vez, y solo tal vez, dejé perder en el limbo la pasión y la entrega que desbordabas por mí. Es duro ver el final de la vida, y lo sé, porque para mí la vida llegó a su fin sin tu amor. Hay una petición personal y bueno, creo que coincidiría con Alejandro. No, o sea, a mí sí me gustaría que leyeras el de Zancudos. O sea, bueno, finalmente los dos lo mencionamos y creo que si se habla de este es porque algo tiene también ese poema, ¿no? Entonces me gustaría que también lo compartieras. Claro. Primero que nada hacer una pequeña mención y un agradecimiento en el poema de Sin Ti. Bueno, el libro Fango hizo su primera presentación cuando estábamos a 15 días de empezar con esta pandemia mundial, ¿no? Entonces fue sumamente complicado el nacimiento de este libro, y ya después, pues obviamente ante las circunstancias que enfrentábamos, pues el tema de presentaciones y demás se volvió pues imposible completamente, ¿no? Y tuvimos que buscar otras alternativas para promocionar el libro y demás, y una de ellas fueron grabar algunos videos, y pues quiero agradecer a mi querido amigo Antonio de Carlo, ¿no? que me apoyó en ese aspecto para poder hacer una grabación extraordinaria declamando algunos de los poemas, y justamente el primero que grabamos fue Sin Ti. Entonces pues muchísimas gracias, mi querido Antonio. Y luego, por otro lado, pues no puedo dejar de hablar de la portada de mi libro, que pues simple y sencillamente es una obra de arte, y si lo digo así es porque lo es, porque mi querida amiga Fili Satrazani realizó esta obra para la portada de mi libro, ¿no? O sea, literalmente es un cuadro que después se llevó aquí, ¿no? O sea, es una pieza realmente, y que captó justamente una parte esencial de lo que es este poemario, ¿no? Entonces muchas gracias a ambos. Con el tema de Zancudos, creo que es uno de los poemas más diferentes que hay en este libro, ¿no? Más sui generis, por decirlo de esta manera, pero al final es que a veces es que hay situaciones en la vida que te llevan a momentos como este, y pues es tal vez un cierto sarcasmo en una situación dura, complicada, pero tal vez en otra es una dulce o triste realidad para alguien, ¿no? Igual y para aquel zancudo que pudo haber sido, ¿no? Pero, pues bueno, dice así: Zancudos. Nos despedimos con un café. Yo negro, cargado, sin azúcar. Tú, expreso doble. Es cordial la despedida, podando las hojas del árbol marchito, despedazando los recuerdos de lo que fuimos. Recordamos experiencias con viejos amores. No nos molestó. Escuchamos. Sentimos leve celo que aún arde un poco en el estómago, pero disimulamos. Recordamos el daño que nos hicimos, que nos afectó el uno del otro, porque cometimos ciertos errores. Hablamos de nuestras penas, esos costales que cargamos como el pípil a su piedra. No juzgamos, solo escuchamos. Fue bonito recordar que nos amábamos. El café está por terminarse, y yo alcanzo a ver el último sorbo en el fondo de la taza. Dejo que dure un poco más. Quiero permanecer un tiempo más viéndote sonreír. Si nuestra comunicación hubiera sido igual durante nuestra relación, no estaríamos en este café bebiendo el amargo adiós. Un ligero toque de manos,
frías, distantes, lejanas, como el amor que se nos quedó un invierno atrás. Me distraje un segundo y bebí el último sorbo. El inevitable final se aproxima. Los zancudos aceleran nuestra huida. Tenemos más ronchas de la sangre que bebieron a nuestra costa que cicatrices en el alma. Los moscos, que no murieron tras la palmada homicida, volaron saciados. Tú y yo también abandonamos el lugar, andando, lentos, cansinos, viendo cómo los zancudos habían chupado las últimas gotas de nuestro amor. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, comentario, algo más que quieras agregar tú, Lorenzo, antes de darle la palabra al público. Justamente, pues sí, me ha llamado la atención que con el tema de este poema precisamente, ¿no? Porque, pues, te digo, escribiéndolo fue totalmente un desparpajo diferente en cuestión de lo que siento que puede dictar alguna norma, ¿no? Del escribir o de lo que llegaba a expresar en los demás, pero también cierta situación tan real y tan, pues, que estuvo ahí, ¿no? Y que aún puedo recordar a esos agudos huyendo, ¿no? Y dices, uff, qué momentos, ¿no? Y pues tiene esa situación que me encanta la manera en que ha causado impacto, ¿no? También el que tal vez pensé que menos lo podría causar, ¿no? Y incluso en algún momento platicando con el editor, porque la realidad es que tenía muchos poemas escritos y platicando y demás me decía, mira, eres un escritor joven y vas empezando y la poesía y tal vez pues hacer un poemario de 100 pues es más complicado, ¿no? Que después te vayan a leer todos, vamos a resumir los 40 y tal, y después dejamos 43 y en pues debate, ¿no? De cuáles dejábamos, cuáles quitábamos, que también fue una selección difícil, pues yo le dije, no sé, ¿cómo ves, no? Pues está y me dijo, no, déjalo, ese está muy bien para cerrar el libro, me gusta mucho, y mira, no se equivocaba, la verdad que bonito, y pues sobre todo, una cosa que me pasó ahora en la FIL, presentando el libro, pues son cosas breves, ¿no? Y a veces había momentos en los que en el lugar donde estábamos presentando llegaban grupos de estudiantes y chavalillas, ¿no? Pues, que pues están en secundaria, preparatoria, ¿no? Y cuando decían, es poesía, ¿te gusta? Y es como, no, dudan mucho, ¿no? Porque no es un género luego a veces para todos, siento, por esta situación, y a veces las nuevas generaciones están un poco más alejadas de este tipo de cosas de sensibilidad, ¿no? Creo que a veces se ha perdido eso que enriquece tanto el alma. Pero lo que me impactó fue que en algún momento, por alguna circunstancia, nos sentábamos y se quedaban un momento conmigo y les decía, bueno, les voy a leer algún poema, ¿no? Y les leía alguno y otro y así, y de repente una muchachita inclusive empezó a llorar, ¿no? Y le dije, ¿estás viviendo un momento duro? Y me dijo, no, lloro por ti, lo que has de haber vivido tú. Y dije, ay, y dije, sí, me pegó un puyazo en todo lo alto, ¿no? Claro, o sea, pero esto, digo, justo con esta experiencia, bueno, pues yo creo que es como la gran anécdota que demuestra la sensibilidad, pero no solo la sensibilidad, sino la trascendencia que tiene esta obra, o sea, el finalmente que pase y llegue a otras personas y las afecte de cualquier manera, ¿no? O sea, afectarlo no en un sentido negativo, sino finalmente que sí mueve, que sí hay
cuestión de asimilación del poema, pues es maravilloso. Se empieza, es lo que les comentaba, ¿no? Ya cuando lo declamas empieza a trascender simplemente las páginas y tiene una vida distinta cada poema también. Y yo creo que cuando vuelvas a leer cualquiera de estos y cuando lo vuelvan a leer ustedes, eso les pasa también con cualquier lectura, ¿no? Lo interpretan distinto por lo que han vivido y aunque sea un poema que les gusta, después de alguna experiencia vuelven a leerlo y dicen, ahora lo entiendo diferente, lo sufro menos o lo sufro más o lo disfruto más, como este placer. Hay un poema, digo, nada más para comentarles que tiene que ver con esto. Es que este verso me encantó, es uno de los... Ahora sí, ya para ir cerrando, permítanme. Es que aquí... bueno, voy a hacer un poco de adelanto, pero este verso es uno de los que más me gustó, que tiene que ver con esto. Dice: recordar es una forma placentera de morir. Entonces, ahí búsquenlo en el poemario, ahí se los dejo de tarea. Y bueno, pues no sé, justo, ¿alguna pregunta, comentario de ustedes que quieran aprovechar ahorita que tenemos aquí a Lorenzo? Ese es el cable largo, no, así. Ese es el... No sé si alguien quiere tomar la palabra. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Lorenzo, por la invitación. Gracias a ustedes y a todos los que están por aquí y por el uso de la palabra. A mí me da mucho gusto el poder estar aquí presente y ser testigo de cierta manera en un espacio de tiempo muy breve de todas las cosas que hace Lorenzo y de las que había hecho antes de que yo tuviera el gusto de conocerlo. Entonces, cuando alguien tiene pasión en lo que hace, se nota, y cuando lo comparte, trasciende. Y eso es lo que tú estás haciendo, Lorenzo. Yo me siento realmente honrado de contar con tu amistad y pues para adelante. Hay muchísimas cosas que tienes todavía por compartir y me da mucho gusto, insisto y repito, estar aquí presente. Felicidades, maestro. Muchísimas gracias, mi estimado don Luis. Pues sí, justamente yo creo que una palabra clave en la vida es la pasión, ¿no? Y el que viva cada momento de su vida con pasión y haga cualquier actividad, ¿no? Con esa entrega, con esa pasión, pues yo creo que al menos va a ser feliz en lo que hace, y eso pues puede dejar algo en los demás, ¿no? Y es lo más importante. Y de verdad, justamente, siempre que a mí me preguntan ¿cómo te podrías definir en una palabra?, yo siempre digo apasionado. Hola, pues bueno, muchas felicidades. Soy Daniela y yo te quería preguntar cómo es que cambiaste tu pasión por el toro a la pasión por la escritura. Pues más bien no que la cambiara, sino que la compaginé, ¿no? Mi pasión por el toro es algo que siempre va a estar en mi alma y que yo creo que es lo más grande que he tenido, lo que me define como persona y como ser humano, y siempre será mi esencia. Y todo lo demás que se compagine a ella es producto del toro, ¿no? Y entonces, justamente partiendo de eso, pues creo siempre que todos los toreros tenemos esa alma de artistas, y alguno lo expresa de una u otra forma. Cada quien tiene un concepto, cada quien tiene pues un talento fuera del ruedo, ¿no? Y creo que muchos compañeros artistas toreros lo han demostrado. Y por mi parte, pues lo que intenté fue llevarlo al papel, ¿no? En momentos complicados que no podía estar en el ruedo y que tenía esa necesidad de expresión, pues fue justamente lo que me llevó a poder plasmar en papel un poco pues esos sentimientos y esas cosas que tal vez con la muleta no tenía oportunidad de hacer. Hola Lorenzo, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Mi pregunta es, bueno, yo sé que admiras a Bukowski, que es uno de tus escritores favoritos, pero mi pregunta es si tú te inspiraste en algún otro autor, en algún autor mexicano, en algún autor español, en algún autor de
país para escribir tu poemario y si vas a sacar algo más, si viene algo más, algo nuevo, algo... Estamos ansiosos por comparar nuevos libros de Lorenzo. Pues de mis grandes, digo, en cuestión de realizar mi poesía, intenté pues hacerlo de manera muy natural, muy personal, pero mis grandes referentes pues en la poesía, por supuesto, el gran Sabines, Neruda, Manuel Benítez Carrasco, ¿no? Son de los poetas que más me han marcado y que más he disfrutado, ¿no? En algún momento. Yo puedo recordar de muy pequeño una noche, pues muy cercana, justamente era un diciembre, un 24 precisamente, una Navidad, estábamos en casa de mi familia y la primera vez que escuché a alguien declamar un poema y que me moviera el alma fue a mi madre. Entonces ahí fue cuando pues me surgió ese amor por la poesía, ¿no? Y que comencé a adentrarme en esto, ¿no? Y creo que justamente esa es una de las grandes cosas que tiene la poesía, ¿no? Como lo decía, que hay momentos que te marcan, hay instantes y hay cosas que te quedan grabadas para siempre y con los libros pues de alguna u otra forma hay escritores que pueden llevar 100 años de haber fallecido, pero siguen vivos, ¿no? Porque la gente los sigue leyendo, porque siguen declamando sus obras, porque siguen hablando de ellos y eso pues es trascender como artista, como ya bien lo decía, ¿no? Y creo que eso es la parte que buscamos todos, ¿no? Porque pues el éxito con las ventas y demás pues es bonito y todo, claro que es parte que te da mucha satisfacción, pero lo que realmente te deja es que te lean, que les guste tu obra y que te sigan consumiendo los lectores. Eso pues es lo que más te puede marcar, ¿no? Y que más agradeces como escritor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Alejandro por la invitación. Luis Manuel, muchas gracias al Ateneo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder disfrutar de esto que es arte alrededor de la tauromaquia y ha sido de alguna manera el pretexto de que todos estemos aquí, porque como lo hemos platicado, alrededor de la tauromaquia casualmente emergen todas las bellas artes y un privilegio cerrar escuchando poesía. Y yo tengo una pregunta en particular, Lorenzo. Luis Espota, el maestro Luis Espota, dijo que más cornadas da el hambre. Tú ya tuviste un cornadón terrible porque te la jugaste durante casi 20 días, o sea, 14. Estuviste ahí y tal vez hubieras llegado a los 20 si no hubiese sido por la situación que alguna vez nos compartiste. En tu poesía, y lo acabas de compartir hace un momento, hablas de esas cornadas que también da el desamor. Sabemos, quienes hemos seguido tu carrera, que has tenido el infortunio de las fracturas que te han llegado en un momento muy inoportuno. Dicen, bueno, ningún percance llega en un momento oportuno, pero en tu caso, cuando estabas despuntando, ¡pum!, llega una fractura y luego ¡pum!, llega otra fractura. Pero en tu poesía, que justamente surge en este proceso en el cual te estás reponiendo, hablas de esas cornadas invisibles que da el desamor. ¿Cuál es más terrible y cuál es la diferencia entre las dos cornadas? Híjole, esa es una pregunta muy complicada, la verdad, ¿no? Yo creo que ambas duelen y mucho, pero pues el dolor físico creo que lo puedes aguantar o sobrellevar de otra manera, ¿no? Y el emocional siempre tiene un mayor impacto, creo que tiene mayor duración en el alma, en el cuerpo y causa más trayectorias tal vez, ¿no? Entonces sí es bastante duro, pero también justamente esa es otra de las cosas, ¿no? de la literatura, justamente que a veces cuando estás en esos momentos tan duros, ¿no? Decía, no recuerdo de la manera completa, pero Alfred de Musset decía que el hombre es un aprendiz y el dolor es un maestro, ¿no?
y que pues obviamente todo el hombre va aprendiendo conforme al dolor, ¿no? Y nadie se conoce hasta que ha sufrido a fondo. Por ahí va, es un texto sumamente bello de Alfred de Musset, y la verdad que yo lo comparto completamente, ¿no? Porque también a veces en la vida dices, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tenía que ser a mí? ¿No? Y no puedes entender y demás, pero pues ya después el tiempo es un cruel maestro, pero pues ahí está, dándonos enseñanzas día con día, y a mí me ha dejado patente, ¿no? Que tal vez si no me hubieran sucedido todas estas cosas, tal vez no sería un profesionista como lo soy hoy en día, que soy abogado, no estaría a la mitad de mi maestría, no hubiera publicado 2 libros, ¿no? Y son cosas que me han ido compaginando, pues justamente por las situaciones que se me han presentado en los ruedos, ¿no? Pero también eso es otra cosa, que la profesión del matador de toros, pues es una forma de vida, y te forja el carácter y te enseña a vivir y afrontar las situaciones, y creo que pues a veces los antitaurinos, ¿no? que juzgan tanto a los toros, pues no se dan cuenta que el torero es una persona llena de valores, ¿no? y que de verdad tiene otras enseñanzas de vida más profundas y otra manera de analizar las situaciones, de ver la vida, de afrontarla, que te enriquece mucho, ¿no? Entonces, definitivo que quedan muchas enseñanzas en esas jornadas, ¿no? Pero lo importante siempre es sobreponerse y echar la pata para adelante. Y de hecho, estoy buscando el poema, que lo tengo, en uno haces referencia a las cicatrices del alma, que va vinculado a lo que comentaba ahora Antonio, ¿no? Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Lorenzo? No, pues nada más agradecer a todos los que pues llegaron aquí a acompañarnos en esta tarde, ¿no? De un poco de solera, de poesía, de salirnos de la rutina de la semana, de compartir un momento de poesía y de acompañarnos. Pues muchísimas gracias, como lo repito también, muchas gracias a ustedes, al Ateneo por abrirnos pues las puertas de este recinto tan importante. Muchísimas gracias. Y por la otra pregunta que me comentaban, pues estamos preparando también un manuscrito ahí bonito que quisiera que fuera mi siguiente publicación, que será en cuestión de novela. Es lo único que les puedo decir, pero esa es mi intención próxima de manera literaria, ¿no? Entonces, pues muy contento, la verdad, muy agradecido con todos ustedes, y pues nada más. Muchísimas gracias a ti, Lorenzo, por la oportunidad de estar hoy con nosotros y ver tu obra, y sobre todo escucharla de tu voz. El día de hoy también tenemos la clausura de la exposición Mirada Taurina, que es un homenaje a la vida y obra de Ramón Reveles. Quiero agradecer al matador Humberto Flores, María Fernanda Vergara, Lidia Enciso, Mario Aguilar y Nazario Vergara por darnos la oportunidad de apreciar su obra, así como acercarnos a la vida del maestro con sus anécdotas que nos hicieron sentir como propias y que de recordarlas nos siguen arrancando sonrisas. Por supuesto a Lilian y a Jorge Reveles, así como a toda la familia Reveles por el apoyo que nos han dado y el entusiasmo en esta exposición. También a Antonio de Carlo, al matador Pablo Samperio y a Javier Jiménez Gutiérrez por la participación en el coloquio. Antes de invitarlos a la mesa del Ateneo Español para que conozcan más de su labor, invitarlos también a que formen parte activa de esta institución. Quiero invitarlos a adquirir la obra de Lorenzo, que la tenemos aquí. En un momento vas a estar en la mesa exterior. Y bueno, pues entregarte de parte del Ateneo Español de México este reconocimiento, Lorenzo. Muchas gracias. Gracias.
todo, gracias a ustedes por su presencia, invitarlos, tenemos un vino de honor, que adquieran la obra de Fango, que la lean, que la disfruten como la hemos disfrutado todos, y también hoy la clausura de la exposición Mirada Taurina. Muchísimas gracias por su asistencia.